Esta noche tenemos una doble porción y es una triple bendición este fin de semana porque tenemos, como dije, dos porciones y además es el comienzo del nuevo mes de Av. Pero antes de comenzar, vamos a hacer la bendición de la Torah que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu amin benatan lanu et toratu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Señor, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Como les decía, es triple bendición. Tenemos esta noche doble porción, que es la porción Matot, que se puede traducir como tribu, y la porción Masei, que se puede traducir como jornadas. Y se encuentra en Números capítulo 30, verso 1 o el verso 2, dependiendo de la versión que usted esté usando, hasta el capítulo 36, verso 13. Y le estaba diciendo que además de la doble porción tenemos el comienzo del mes de Av. Y podemos decir que Av significa padre, se puede usar como padre. Av, de donde proviene Abba, pero Abba realmente es en arameo, el término Abba. Y aunque le consideran el mes de Av como el mes de consuelo, debido a que estamos actualmente en lo que se llaman las 3 semanas de luto, o 3 semanas de tristeza, o 3 semanas de estrechez, para culminar con la última semana, que es el Tish B'Av. Tish B'Av es el 9 de Av, donde se conmemora la destrucción de ambos templos. Pero a pesar de que ocurre en el mes de Av, el día 9, después de eso el Señor nos bendice con lo que llaman las 7 Haftarot de consolación, o las 7 semanas de consuelo, en el cual leemos porciones del profeta Isaías, y todas esas porciones tienen que ver con consuelo. Es un tiempo de consuelo después de haber pasado por 3 semanas de luto por la destrucción de ambos templos, porque conforme a la tradición, ambos templos fueron destruidos el mismo día, el 9 de Av. Así que le damos gracias al Padre por ese tiempo de consuelo que nos va a llevar hasta Rosh Hashanah o Yom Teruah, o el comienzo del mes Tishri, que es el mes séptimo del calendario hebreo y que también corresponde al año nuevo civil dentro del judaísmo. Y también ya la próxima semana estaremos comenzando el libro de Devarim o Deuteronomio, que es el quinto libro de la Torá y el último libro. Y una vez se termina, comenzaremos de nuevo un ciclo en octubre. Y conforme al calendario hebreo estaremos en el año 5786. Actualmente estamos en 5785, así que esperamos que sea un ciclo de gran bendición para todos nosotros. Como estaba diciendo, esta porción es doble, y Matot comienza en Números 30, verso 1 o el verso 2, y dice así. Habló Moshe a los jefes de las tribus, Matot, de los hijos de Israel, diciendo: esta es la palabra que ordenó el Eterno. Cuando un hombre prometiera un voto al Eterno o hiciera un juramento para prohibir algo a su alma, no profanará su palabra, conforme a todo lo que saliere de su boca, así hará. En hebreo, la palabra voto es la palabra neder, neder. Y para aclarar un poquito, un neder es un voto o declaración que afecta a un objeto o a sus beneficios. Cuando alguien hace un neder, se prohíbe utilizar o beneficiarse de un objeto específico. Ejemplo de un voto es dedicar un objeto al tesoro del templo,
o prohibir su beneficio para uno mismo. Hacer un neder también puede obligar a una persona a traer una ofrenda específica, un corbán, o dar sedacá, caridad, relacionada con ese objeto. Así que neder involucra objetos prohibiendo su beneficio o dedicándolos al Señor. Ese es un voto. Y luego el juramento, en hebreo es la palabra shevua, shevua. Y un shevua es un juramento o promesa que se refiere a las acciones de una persona. Cuando alguien hace una shevua, un juramento, se compromete a realizar o abstenerse de realizar una acción específica. Shevuot pueden ser declarativos en tiempo pasado o promesas en tiempo futuro. Por ejemplo, decir haré algo que está permitido constituye una shevua. A diferencia de los votos, los shevuot no involucran objetos, se centran en acciones personales. Se relaciona con acciones, compromisos y promesas hechas por un individuo a Elohim. ¿Okay? Así que en términos de legalidad hay una diferencia. Realmente un voto puede ser una promesa, una declaración de hacer algo, hacer uso de algo positivamente o negativamente, mientras que Shevua es un juramento y usualmente está asociado con cosas que uno le jura al Señor. Verso 4 dice, cuando una mujer prometiera un voto al Eterno, cuando una mujer prometiera un voto al Eterno, o se prohibiere algo en la casa de su padre en su mocedad, si huyere su padre a su promesa o la prohibición que ella había prohibido sobre su alma y callare su padre a eso, entonces serán firmes todas sus promesas. Y toda prohibición que hiciera su alma será firme. Pero si su padre se lo desaprobare en el día que lo oyere, todas sus promesas y prohibiciones que había prohibido sobre su alma no serán firmes y el Eterno la perdonará porque la desaprobó su padre. Si fuera esposa de un hombre y sus promesas estuvieran sobre ella, o la pronunciación de sus labios que prohibió algo a su alma, si lo oyere su esposo en el día que lo oyere, se callare a ello, entonces serán firmes sus promesas y sus prohibiciones que hiciera su alma serán firmes. Pero si en el día que oyere su esposo la desaprobare y anulare su promesa que estuviere sobre ella, o la pronunciación de sus labios que prohibiera su alma, entonces el Eterno la perdonará. La promesa de una viuda o una divorciada, todo lo que prohibiera su alma quedará firme sobre ella. Pero si en la casa de su esposo hubiere prometido o hiciera una prohibición a su alma con juramento, si huyere su esposo y se callare a eso y no la desaprobare, entonces serán firmes todas sus promesas y toda prohibición que hiciera su alma será firme. Pero si hubiera anulado a ella su esposo en el día que las oyere, todo lo que salga de sus labios, tanto sus promesas como la prohibición de su alma, no serán firmes. Su esposo las anuló, entonces el Eterno la perdonará. Toda persona y todo juramento de prohibición para afligir al alma, su esposo los afirmará y su esposo los anulará. Pero si estuviese callado su esposo de un día al otro, entonces confirmó todas sus promesas o todas sus prohibiciones que estuvieran sobre ella, las confirmó, por cuanto que se calló en el día que lo oyó. Pero si hubiera anulado a ellas después de haber oído y aceptado, entonces él cargará con el pecado de ella. Estas son las leyes que había ordenado el Eterno a Moshe entre un hombre y su mujer, entre un padre y su hija en su mocedad en la casa de su padre. Que eso suena así medio. ¿Por qué eso sucede con los votos de una mujer y no con la de un hombre? Si vemos cuando habla de la hija, es una joven que aún no se ha casado, que está viviendo aún con su papá, por lo tanto está bajo la cobertura de su padre. Si ella hiciera un voto y el papá escucha en el momento y él piensa, lógico, como padre, por su madurez, por su experiencia de que su hija no va a poder cumplir
porque tenemos que entender una cosa con respecto a los votos o juramentos. Conforme explican los sabios, cuando una persona hace un voto o un juramento, en el cielo es como si la persona ya lo hubiera hecho. Por lo tanto, cuando una persona hace un voto o un juramento que es considerado como hecho en el cielo, pero aquí en la tierra no lo cumple, dan a entender que queda una brecha abierta, que no se terminó el círculo en que lo que la palabra que salió de la boca del individuo, que fue aceptada en el cielo, después que el individuo no lo hace, ese círculo no se terminó. Esa comunicación, esa palabra que fue dada, no se llevó a cabo. Entonces, según los sabios, una persona que hace eso, que no cumple con la palabra que salió de su boca, deja una brecha abierta y eso da lugar a adversidades, eso da lugar a una serie de situaciones y consecuencias negativas al individuo por no cumplir con su voto o juramento. Y tenemos que entender que para este tiempo, en el antiguo Medio Oriente, era la costumbre que una persona que hacía un voto o un juramento lo hacía en el nombre de su Dios, dando a entender que las personas que aquí hacen un voto, un juramento, lo hacen en nombre de Hashem. Por lo tanto, si la persona no cumple, uno está deshonrando o tomando en vano el nombre del Altísimo. ¿Okay? Y también quiero leerles este otro explicación de lo que es un voto, un neder. Dice un compromiso verbal de hacer, abstenerse de una acción en particular o consagración de propiedad a Hashem. Atarse a una obligación acordada para hacer algo, que es lo positivo, o para evitar lo que es la prohibición. Era común como decretos reales. Un rey usualmente cuando hacía un voto, un neder, usualmente estaba relacionado con decretos que hacía el rey. Un ejemplo de eso es cuando leemos en el libro de Daniel, si usted tiene su Biblia, para darle un ejemplo de un voto real, un decreto real, si usted va al libro de Daniel, encuentro a Daniel por aquí. En el libro de Daniel, cuando el rey Darío da el decreto de la imagen que él iba a hacer, que todo aquel que no se doblegara a esa imagen tenía que, iba a ser echado al horno o algo así. Es Daniel capítulo, perdonen, Daniel capítulo 6, verso 7, 9 y 12. En el verso 7 dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real, un decreto, un voto, y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Verso 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Aquí es un voto en términos de prohibición. Y luego en el 12 dice, fueron luego ante el rey y le hablaron acerca del edicto real. ¿No has confirmado un edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. En este caso sabemos que Daniel no hizo caso y con mucho dolor en el corazón, el rey tuvo que cumplir conforme al voto que él había hecho. Y en términos de por qué una mujer, como estaba diciendo, si es una niña que está, o una joven que aún no se ha casado y está en la casa de su padre, el padre en la cobertura y él puede decidir si lo que ella está prometiendo, el voto que está saliendo de su boca, lo cumple o no lo cumple. Si él en el momento escucha
él puede anular y él carga con la responsabilidad. Si él no escucha, entonces la joven o la niña tiene que cumplir con su voto. Si una mujer casada, la cobertura de la mujer es el esposo, de igual manera. Si ella hace un voto y él considera que no, ella no va a cumplir o que es algo que es imposible de cumplir, entonces él puede anularlo. Cuando es invalidar un voto, es una persona que hizo una promesa, un voto, y se da cuenta que no va a poder cumplir, entonces tiene que ir a lo que llaman un din, a 3 hombres sabios, exponerle la situación, entonces esas 3 personas invalidan el voto que hizo el individuo. Un ejemplo de voto de una mujer casada es cuando Ana o Hannah le hace la promesa a Hashem con respecto a pidiéndole un hijo. Vayan por favor a Primera de Samuel. Y esto quiero darle ejemplo para que entiendan más o menos lo que significa el voto. En Primera de Samuel 1, verso 11, respecto a Hannah, dice, e hizo un voto, un neder, diciendo, Hashem Sebaot, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Hashem todos los días de su vida y jamás pasará navaja por su cabeza, que sabemos que es Samuel, y que ella lo va a dedicar. Su voto es una consagración de un objeto, pero el objeto aquí es su hijo. Si el Señor le complace, le escucha y le da un hijo varón, ella promete dedicarlo a Hashem y que va a ser nazareo toda su vida. Y en el verso 27 dice, por este niño rogaba y Hashem me otorgó la petición que le pedí. Y sabemos que una vez el niño está destetado y es suficientemente grande para llevarlo al tabernáculo, ella lo lleva y lo deja allí. También en Proverbios, porque era algo común, podríamos decir común, en que mujeres que no podían tener niños usualmente hacían un voto a Hashem pidiéndole un hijo con la condición de que si le daba un niño, pues entonces ella iba a hacer algo al respecto. Y así el caso de Hannah. También otro caso es en Proverbios. Si usted va al libro de Proverbios, capítulo 31, verso 1 y 2, Proverbios 31, verso 1 y 2 dice, palabras del rey Lemuel, oráculo con que lo corrigió su madre. ¿Qué te diré, hijo mío, hijo de mis entrañas? ¿Qué decirte, hijo de mis votos? Dando a entender que Lemuel nació por una petición que ella hizo con un voto a Hashem para poder tener un hijo. Recuerden que el no tener hijos durante este tiempo era visto como algo desagradable, algo deshonroso. Por lo tanto, cuando se hace un voto, como yo le estaba diciendo, un juramento, una promesa, si no se cumple, eso da lugar a que se abran brechas para que ocurran adversidades conforme dicen los sabios al respecto, porque la palabra de uno es uno. Por lo tanto, si uno no cumple, además de que se ha hecho en nombre de Hashem, uno queda mal con él, uno está básicamente tomando en vano el nombre de Hashem y uno no cumple, que quiere decir que básicamente no se puede confiar en esa persona. Y sabemos que Yeshua claramente decía que era preferible no hacer ningún tipo de juramento ni voto, que tú sí sea sí y tú no sea no. ¿Por qué? Porque si no se puede cumplir o se habló en una forma aligerada, sin pensar, eso va a tener consecuencias.
Y de nuevo, ¿por qué el voto de la mujer puede ser anulado por su esposo o por su padre? Porque ellos son la cobertura. Mientras la mujer no está casada, su padre es la cobertura y es responsable por la palabra que salga de su hija. Si es casada, el esposo es responsable, porque como dan a entender los sabios, hacer un voto, un juramento, no se debe tomar ligeramente. Capítulo 31. Dice, habló el Eterno a Moshe diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás reunido a tu pueblo. Y recuerden que se hace guerra con ellos por lo que ocurrió en la porción pasada, el asunto de Zimri, de Cosbi, de Pinjas, las fornicaciones, la idolatría grasa que cometieron en el campamento. Verso 3. Habló Moshe al pueblo diciendo, armen de ustedes algunos hombres para el ejército y que vayan contra Madián para ejecutar la venganza del Eterno contra Madián. O sea, es un pedido de Hashem por lo que ellos hicieron, el engaño, el desafío, el hacer una cosa tan abominable y seducir a los varones de Israel. Dice, 1,000 hombres por cada tribu, 1,000 hombres por cada tribu de todas las tribus de Israel enviarán al ejército. Fueron entregados de los miles de Israel 1,000 por tribu, 12,000 hombres armados para el ejército. Y Pinjas, hijo de Elazar el Cohen, para el ejército con objetos sagrados y las trompetas para tocar trémulo en su mano. Y aquí dan a entender que Pinjas, a pesar de que se le dio pacto de Shalom, de sacerdocio eterno, tenía una función principal, un rol que llevar a cabo. Recuerde que Pinjas también era, como decir, el supervisor, el jefe de los guardianes. Por lo tanto, a Pinjas se le conoce como el Meshuach Milhamá. Meshuach Milhamá, que hasta cierto punto es como el ungido para guerra o el sacerdote guerrero, porque eso existía, era un propósito de que esas eran las funciones de ciertos Kohanim, en este caso el de Pinjas. Y eso tenían que llevar las trompetas de plata, más otras cosas sagradas que se puede ser que haya sido el Urim y el Tumim, puede ser que haya sido el arca cuando iban a guerra, porque recuerden que el arca representa la presencia de Hashem en medio de su pueblo, el que va guiando y va luchando y peleando por ellos. Si van un momentito al libro de Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio explica un poquito mejor la función con respecto a este tipo de Cohen, Kohanim, el Meshuach Milhamá. En Deuteronomio 20, versos 2 al 4, dice, y será que cuando os acerquéis para entablar combate, el sacerdote, el Cohen, el Meshuach Milhamá, se adelantará para arrengar al pueblo y les dirá, oye Israel, hoy vosotros presentáis batalla al enemigo, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os acobardáis, ni tembléis ante ellos, porque Hashem vuestro Elohim avanza a vuestro lado, luchando a vuestro favor contra vuestros enemigos para daros la victoria. O sea que una de las funciones era, además de llevar los artículos sagrados, era que animaba al pueblo. Estaba ahí para animar y para presentar y representar la presencia de Hashem en medio de ellos. Por lo tanto, Pinjas es el Meshuach Milhamá, y que vamos a ver que en un futuro Yeshua mismo vendrá. Sabemos que es el Cohen Gadol del templo celestial, pero cuando regrese, regresa como guerrero, un rey guerrero, un sacerdote guerrero que viene a ser tomar venganza. Okay. Y eso también se ve cuando uno lee el Salmo 110. Si uno lee el Salmo 110, se da cuenta de que parte de la función del Mashiach va a ser guerra, guerra. Verso 7.
hicieron guerra contra Madián, tal como había ordenado el Eterno a Moshe, y mataron a todo varón. Y a los reyes de Madián mataron entre los demás muertos, a Evi, a Rekem, a Tsur, a Hur, a Reba, 5 reyes de Madián. Y a Bilam, recuerden Bilam, el profeta falso que Balac quería que maldijera el pueblo. Y a Bilam, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Qué hacía él ahí? Buscando lo que le debían. Tomaron cautivos los hijos de Israel a las mujeres de Madián y a sus niños, y a todas sus bestias, y a todo su ganado, y a toda su riqueza tomaron como botín, y a todas sus ciudades de residencia, y a todos sus palacios quemaron a fuego. Tomaron todo el botín y todos los cautivos, tanto las personas como las bestias, y trajeron a Moshe, a Elazar el Cohen y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos, la presa y el botín, al campamento en las estepas de Moab, que estaba junto al Jardín, de frente a Jericó. Y que algunas personas dicen, pero ¿cómo es posible que Hashem haya pedido eliminar por completo básicamente una nación? Recuerden que entre las cosas, cuando el pueblo va a entrar a Canaán, se sabe que las naciones que pertenecen a Canaán, que son 10, de las cuales 7 el pueblo de Israel tiene que eliminar, 3 sabemos que en el futuro Mashiach eliminará, tienen que destruirla. Eso es parte del pacto. ¿Por qué? Porque tienen que volver a limpiar a la tierra. De única forma hay que sacar de raíz toda maldad, toda idolatría, toda fornicación, todo lo malo, abominable que Hashem rechaza, que son naciones completamente paganas. Pero también le dijo a aquellas naciones que no son dentro, no son las de Canaán, que ustedes se encuentran, lo primero que ustedes tienen que hacer es ofrecerle paz. Si aceptan la paz, entonces ellos se hacen súbditos de ustedes y les sirven. Pero si ustedes ofrecen paz y no aceptan paz y quieren guerra, entonces ustedes tienen derecho de pelear y ganar y destruir. En este caso, más bien por lo que ocurrió, la seducción a los varones, el engañarlos en traer idolatría y fornicación dentro del campamento, profanar de una forma terrible el espacio sagrado, Hashem dice, hay que destruirlos a todos. Verso 13, salieron Moshe, Elazar, el Cohen y todos los príncipes de la congregación a su encuentro afuera del campamento. Pero se enojó Moshe con los comandantes del ejército, los jefes de miles y los jefes de centenas que venían de la legión de guerra. Entonces les dijo Moshe, ¿acaso han dejado con vida a todas las mujeres? He aquí que ellas han sido tropiezo para los hijos de Israel por el consejo de Bilam, para cometer traición contra el Eterno con el asunto de Baal, peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Eterno. Entonces ahora maten todo varón de los niños y toda mujer que hubiera conocido hombre en cópula, matarán. Pero toda niña y las mujeres que no hubiera conocido varón dejarán vivir para ustedes. Y ustedes acampen fuera del campamento 7 días. Recuerden que acaban de venir de guerra, mataron todos los varones y aunque trajeron las mujeres y los niños, Moshe le dice, tienen que eliminar todos los varones aunque fueran niños. ¿Por qué? Porque esos varones crecen y se hacen hombres. Y la venganza es algo que muchas veces corre por la sangre. Por lo tanto, había que asegurarse de que no hubiera más destrucción del pueblo de Israel. Que esa raíz que ellos provocaron de idolatría y fornicación no siguiera en medio del pueblo. Y de las mujeres, porque ellas fueron las que trajeron tropiezo, sedujeron a los varones, y entonces podían dejar a las que eran vírgenes vivas. Y dice, y ustedes acampen fuera del campamento 7 días. ¿Por qué? Porque están contaminados con muerte. Y recuerden que 7 días es parte del proceso del rito de purificación por muerte. Ahí indirectamente le está hablando de que tienen que pasar por las aguas con la ceniza de la vaca roja, que son 7 días. Al tercer día
son rociados con las cenizas y al séptimo día también rociados y luego hacen un mikvah, una inmersión y quedan puros y pueden entrar en el campamento. O sea que estuvieron fuera del campamento todos estos 7 días. Todo el que hubiere matado a una persona y todo el que hubiere tocado un cadáver se purificará en el día tercero y en el día séptimo, tanto ustedes como sus cautivos. Todo vestido, todo objeto de piel, toda obra de pelo de cabra y todo objeto de madera será purificado. Dijo Eleazar el Cohen a los hombres del ejército que habían ido de la guerra: este es el estatuto de la ley que ha ordenado el eterno Moshe. Solamente el oro, la plata, el cobre, el hierro, el estaño y el plomo, toda cosa que se pone en el fuego, lo harán pasar por fuego y quedará puro. Pero además con agua de aspersión será purificado, o sea, con las cenizas. Y tenemos que entender, recuerden que hoy día en el judaísmo sumergen ollas y platos que compran de gentiles para purificarlo, es un tipo de inmersión, un tipo de purificación. Y aunque aquí habla de la expresión de las cenizas, los objetos que se usan en la casa no. Tenemos que entender que está haciendo referencia a lo que va a entrar al santuario, a lo que va a entrar en el área del espacio sagrado dentro del tabernáculo, porque todo esto va a ser consagrado. ¿Okay? Pero las cosas que no se van a usar en el templo, no hay que pasarla por las cenizas. Si es una olla que se usa para cocinar, pues entonces el fuego la va a purificar. Si son cosas que no se pueden poner al fuego, pues entonces tienen que sumergirlas en aguas, hacer un mikvah con esas cosas. No es que hay que poner la ceniza, porque imagínense, hoy día no hay ceniza de una vaca roja, por lo tanto quedaría entonces todo lo que el judío usa, lo considerarían impuro. O sea que las cosas de las casas, del día común, lo común, solamente con, si se puede pasar por fuego, se pasaba por fuego, si se puede pasar por, si no, pues entonces por agua. Pero la ceniza era con las cosas pertenecientes al santuario. Dice, pero todo lo que no se pone en el fuego lo harán pasar por agua. Lavarán vuestros vestidos en el día séptimo, se purificarán y después vendrán al campamento. O sea, el rito de purificación con las cenizas de la vaca roja había que llevarlo a cabo. Dando a entender que estaban las cenizas. Y recuerden que en número 19 se habló exactamente sobre el rito de purificación con las cenizas de la vaca roja. Y dije eso porque hoy día es todavía costumbre dentro del judaísmo hacer estas cosas. Verso 25, habló el eterno Moshe diciendo: haz el censo de lo obtenido y los cautivos, tanto las personas como las bestias. Tú, Eleazar, el Cohen y los jefes paternos de la congregación. Dividirás lo obtenido entre los que hicieron la guerra saliendo con el ejército y toda la congregación. Y eso proviene de un decreto que hizo el rey David. Si van de nuevo al libro de Samuel, en el libro de Samuel, capítulo 30, verso 22 al 25, cuando David salió a guerra con los hombres que lo seguían, en el verso 22 al 25 dice, porque había un grupo que decían, déjame leer el 22 para que entiendan. Pero todos los hombres perversos e hijos de Belial, de los que habían ido con David, hablaron y dijeron: puesto que no fueron con nosotros, o sea, los que están en la congregación, no fueron con nosotros, no les daremos el despojo de recuperado, excepto su mujer y sus hijos a cada uno, para que se los lleven y se vayan. Pero David dijo: hermanos míos, no hagáis eso con lo que nos ha dado Hashem, pues nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en esto? Porque la misma parte ha de ser para los que van a la batalla que para los que se quedan con el bagaje, que participen por igual. Y desde aquel día en adelante quedó establecido así por estatuto y por decreto en Israel hasta hoy. O sea que fue un decreto establecido por David, y aunque aquí está mucho antes que David, estoy segura que él se está basando en esto. ¿Por qué? Porque no es justo que los que se quedaron, es como cuando uno sale a ministrar
Y los que están en la congregación se quedan orando por uno, están participando. Cuando uno regresa con bendición, cuando uno regresa con buen testimonio, cuando uno regresa con noticias buenas, es para toda la congregación. Pues de igual manera aquí, ellos están compartiendo todo lo que ellos tuvieron porque Hashem es que le ha permitido. Y dice, verso 28, y separarás tributo para el Eterno, tributo de los hombres que guerrearon, que salieron al ejército, uno de cada 500, tanto de las personas como de los vacunos, de los asnos y de las ovejas. De la mitad del botín de ellos, los soldados tomarán y lo entregarán a Eleazar el Cohen, donación al Eterno. Y de la mitad que toca a los hijos de Israel, tomarás un tanto por 50 de las personas, del vacuno, de los asnos y de las ovejas, de todas las bestias, y lo entregará a los leviim que cuidan el encargo del tabernáculo del Eterno. Hizo Moshe y Eleazar el Cohen tal como ordenó el Eterno a Moshe. Fue lo obtenido, aparte del botín que había tomado de la gente, el ejército, 675,000 ovejas, 72,000 vacunos y 61,000 asnos, y de personas, de mujeres que no habían conocido hombre, todas las personas 32,000. Entonces fue la mitad, la parte de los que salían en el ejército, el número de las ovejas, 337,500. Entonces habla de todo el tributo que le corresponde a Hashem, pero sabemos que Hashem ese tributo se lo entrega ¿a quién? A los sacerdotes y a los leviín. O sea que no es, y es para uso dentro del santuario. Por eso cuando da todas las cosas, habla de un tributo que también se puede entender como un diezmo, porque el diezmo en sí no necesariamente es un 10%. El diezmo puede ser mucho más de un 10%, porque es un tributo, es un regalo, es una forma de reconocer lo que Hashem nos ha dado. Y sabemos que Abraham, en Génesis 14, da el diezmo, pero de nuevo, no necesariamente era que era simplemente el 10% como entendemos hoy día. Dio un tributo a quien, a Melquisedec, en honor por el triunfo, la victoria que había tenido con los que él guerrió cuando se habían secuestrado a Lot. Por lo tanto, es una en sí diezmo, lo que significa es una porción consagrada, una porción consagrada. Por eso, cuando uno trae a Hashem, lógico, hoy día, formas de cumplir con ese mandamiento es donativos, reciprocidad de lo que uno gana, de lo que uno trabaja, de lo que uno recibe en términos de dinero, se trae una porción consagrada que le llamaban diezmo y mucha gente le sigue llamando diezmo, pero en sí es un tributo que no necesariamente es solamente un 10%, es mucho más, mucho más. Y eso el judío lo entiende muy bien. El judío no da un 10%, el judío siempre da más del 10%, lógico. No hay templo, eso le pertenecía a los levitas. Pero cuando tomamos el término en general de tributo, de porción consagrada, cuando esté el templo, se enviará allá o lo llevaremos nosotros mismos allá. Mientras estamos aquí, que no hay templo, se le llama donativo, reciprocidad, agradecimiento. Hay que ser agradecido con todo lo que Hashem nos da. Y eso es una forma. Y vamos a ver que además de todo eso, los varones van a decir lo siguiente. Vayan al verso 50, perdón, al verso 47. Dice, tomó Moshe de la mitad que era de los hijos de Israel, perdón, un tanto por 50 de las personas y de las bestias, lo entregó a los levíes que cuidan el encargo del tabernáculo del Eterno, tal como había ordenado el Eterno a Moshe. Se acercaron a Moshe los comandantes de los miles del ejército, jefes de miles y jefes de centenas, y dijeron a Moshe, tus siervos hicieron el censo de los hombres de guerra que estaban con nosotros, y no faltó nadie de nosotros. Y acercamos como ofrenda, tributo,
diezmo, porción consagrada al Eterno, cada uno de lo que ha encontrado, objetos de oro, brazaletes, anillos, aretes, para hacer expiación por nuestras almas delante del Eterno. O sea, una representación de rescate, una representación de que fueron salvos, de que ninguno de ellos murieron. 12,000 hombres que pelearon contra los madianitas. 12,000. Y sabemos que había mucho en Madián. Y tomó Moshe y Elazar el Cohen el oro de ellos, toda joya elaborada. Fue todo el oro de la donación que ofrecieron el Eterno, 16,750 shekalim, de parte de los jefes de miles y de los jefes de centenas. Los hombres del ejército habían despojado cada uno para él. Tomó Moshe y Elazar el Cohen el oro de parte de los jefes de miles de centenas y lo trajeron a la tienda de reunión en recuerdo, como un memorial de que sus vidas fueron rescatadas, ninguno murió, todos se mantuvieron con vida. Un tributo de agradecimiento, una ofrenda de agradecimiento, un diezmo de agradecimiento, una porción sagrada de agradecimiento en recuerdo de los hijos de Israel delante del Eterno. Capítulo 32. Mucho ganado tenían los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Era muy numeroso. Y vieron la tierra de Yaser y la tierra de Gilad, que aquí el lugar era un lugar propicio para ganado. Entonces vinieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén y dijeron a Moshe, a Elazar el Cohen y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Yaser, Nimrah, Heshbón, Elaleh, Shebam, Nebo y Beón, el país que ha sometido el Eterno delante de la congregación de Israel es una tierra propicia para ganado, y tus siervos tienen ganado. Y dijeron: si hemos hallado gracia en tus ojos, sea dada esta tierra a tus siervos por posesión, no nos hagas pasar el Jardín o el Jordán. O sea que tenemos a Rubén, a Gad, y sabemos que también va a ser parte de la tribu de Menashe, que son tribus que tienen mucho ganado, quieren la tierra que queda al este del Jordán, lo que es, por ejemplo, el Golán, Bashán, toda esa área que es muy fértil, que es muy apropiada para ganado. Es más, las vacas de Bashán son hermosas y la carne es muy rica. Por lo tanto, ellos quieren quedarse al este del Jordán, no cruzar el Jordán para llegar en sí a lo que va a ser Israel, lo que es la tierra de Canaán. O sea, ellos están desechando hasta cierto punto su herencia o están dejando que su herencia no sea en la tierra de Israel como tal, sino fuera de la tierra de Israel. ¿Qué sucede? Entonces contestó Moshe a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿acaso vuestros hermanos irán a la guerra y ustedes permanecerán aquí? ¿Por qué desanimarán el corazón de los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les entregó el Eterno? Así habían hecho vuestros padres cuando los envié desde Cades Bardea para que observasen la tierra. Subieron hasta el arroyo de Escol, observaron la tierra, desanimaron el corazón de los hijos de Israel para que no entrasen a la tierra que les ha entregado el Eterno. Entonces se enojó el Eterno aquel día y juró diciendo: no verán los hombres que subieron de Egipto de la edad de 20 años para arriba la tierra que he jurado dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no fueron completamente detrás de mí, sino Caleb, hijo de Jefune, el Ceneo, y Yehoshua, hijo de Nun, porque fueron completamente detrás del Eterno. O sea que aquí Moshe le hace el recuento de lo que había pasado con los espías. Entonces está pensando que Rubén, Gad van a causar el mismo desánimo al pueblo para que no crucen el Jordán y entren a la tierra. Y le hace el recuento que los únicos de todo eso que salieron, solamente Caleb y Yehoshua son los que van a entrar a la tierra. Verso 13. Entonces se enojó el Eterno con Israel, los hizo deambular por el desierto 40 años hasta que se hubo acabado toda la generación que hizo mal delante del Eterno. Y aquí que ustedes se han levantado en lugar de vuestros padres como discípulos de hombres pecadores para aumentar más el enojo del Eterno con Israel. Porque si volvieren de ir detrás de él, volverá otra vez a dejarlo en el desierto a Israel y ustedes harán destruir a todo este pueblo.
sea, recuerden que esta es una segunda generación nacida en el desierto, no son los originales, pero él está pensando que los hijos están haciendo igual que los padres. Dice, no causen la misma situación que tus padres causaron y trajeron enojo de Hashem sobre el pueblo, que murieron todos, excepto Caleb y Josué. Se acercaron a él y dijeron, cercados para ovejas construiremos aquí para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos. Pero nosotros iremos rápidamente delante de los hijos de Israel hasta que lo hayamos introducido a su lugar. Entre tanto, habitarán nuestros niños en ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra. No regresaremos a nuestras casas hasta que hereden los hijos de Israel, cada uno su heredad. Porque no heredaremos con ellos allende el Jordán, ni más allá, porque nos ha llegado nuestra heredad del lado del Jordán hacia el oriente. Se le están diciendo, no, nosotros vamos, peleamos hasta que ellos consigan su terreno y regresaremos, pero mientras tanto dejamos a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros ganados y todas las cosas preparados, fortificados en este lugar, que va a ser nuestra herencia. Nosotros vamos, peleamos y nos regresamos hasta que eso se haya hecho. Entonces le contestó Moshe, si hicieren esta cosa, si anduvieren rápidamente delante del Eterno a la guerra y pasare de ustedes todo hombre armado el Jordán delante del Eterno hasta que expulsen a sus enemigos delante de sí y fuere conquistada la tierra delante del Eterno y después regresaren, entonces estarán limpios delante del Eterno y de Israel y será esta tierra para ustedes por posesión delante del Eterno. Pero si no hicieren así, he aquí que habrán pecado ante el Eterno y sepan que vuestro pecado los alcanzará. Edifiquen para ustedes ciudades para sus niños y cercados para vuestras ovejas y hagan lo que salga de vuestra boca. Y contestaron los hijos de Gar y los hijos de Rubén a Moshe diciendo, tus siervos harán tal como mi señor ordena. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestro ganado y todas nuestras bestias estarán allí en las ciudades de Gilad. Pero tus siervos pasarán todos armados para el ejército delante del Eterno a la guerra, tal como mi señor dice. Entonces mandó Moshe respecto a ellos a Elazar el Cohen y a Yehoshua hijo de Nun y a los jefes de las tribus de los hijos de Israel, les dijo, si pasaren los hijos de Gar y los hijos de Rubén con ustedes el Jordán, todos armados para la guerra delante del Eterno, y fuere conquistada la tierra delante de ustedes, entonces les entregarán la tierra de Gilad en posesión. Pero si no pasaren armados con ustedes, entonces tomarán propiedad entre ustedes en la tierra de Canaán. Y contestaron los hijos de Gar y los hijos de Rubén diciendo, lo que ha hablado el Eterno a tus siervos, así haremos. Nosotros pasaremos armados delante del Eterno en la tierra de Canaán, y para nosotros la posesión de nuestra heredad estará allende el Jordán. Les dio Moshe para los hijos de Gad, para los hijos de Rubén y para la mitad de la tribu de Menashe, hijos de Joseph, el reino de Sihón, rey del Amorreo, el rey de Og, rey de Bashán, a la tierra con sus ciudades, con los límites, las ciudades del país en derredor. Y ahí pues nombran todas las ciudades y a quién le tocó qué, la. Eso lo pueden leer ustedes. Pero de nuevo, la condición es que de Rubén, de Gad y media tribu de Menashe vayan a pelear con sus hermanos a conquistar la tierra de Canaán, y una vez eso esté hecho, entonces ellos regresarán a la tierra que les fue otorgada al este del Jordán. Y ahora entramos en lo que se llama la parashá Masé o jornadas o viajes, capítulo 33. Y lo interesante de esto es que en la forma que está escrito representa lo que se llamaba un formulario de expediciones militares. O sea que esto era común en las naciones cuando salían así a conquistar tierra, a pelear, a tener guerra para conquistar. Escribían todas las salidas, las entradas, quedaba un listado, porque eso era parte de un formulario de expediciones militares. Dice, estos son los viajes o Masei de los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto por sus legiones por medio de Moshe y Aarón. Escribió Moshe sus salidas según sus partidas de acuerdo con el Eterno, y estas son sus partidas según sus salidas.
Y ahí nombra todo, cuando salieron, cuando entraron, todos los diferentes sitios. Sabemos que es un total de 42 jornadas. Y el 42 es un número muy interesante, de lo cual al finalizar la lectura voy a presentar una corta presentación respecto a el número 42, que encontré buena información al respecto. Pero para hacer, no voy a leer todos los sitios que entraron y salieron, pero en forma resumida fueron 42 puntos geográficos, de los cuales hubo 12 paradas desde Ramsés al Sinaí. 12 paradas de Ramsés al Sinaí, que son los versos 5 al 15. Hubo 21 paradas del Sinaí a Kadesh, que son los versos 16 al 36. Y 9 paradas de Kadesh a Moab, que son los versos 37 al 39. Así que imagínense, 42 jornadas, entra, sale, construir el tabernáculo, quitar el tabernáculo, levantar el tabernáculo, quitar el tabernáculo, o sea, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y recuerden que todo esto en 40 años, porque lo que hicieron los espías, las malas noticias, el desánimo que dieron al pueblo. Pero en esas travesías dice en el verso 38: entonces subió Aarón el Cohen al monte de Hor conforme a la orden del Eterno, y falleció allí en el año 40 de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el día primero del mes. Aarón era de la edad de 123 años cuando falleció en el monte Hor. Así que durante todo este tiempo, ya finalizando los 40 años, muere Aarón a la edad de 123. Así que vamos al verso 50 del capítulo 33. Dice: habló el Eterno a Moshe en las estepas de Moab, junto al Jordán, de frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y les dirás: cuando hayan pasado el Jordán a la tierra de Canaán, se expulsarán a todos los habitantes de la tierra delante de ustedes, y destruirán todas sus losas para idolatría, y todas sus imágenes fundidas destruirán, y a todas sus aras destruirán. Recuerden lo de las imágenes, la idolatría, lo que existía en todas estas naciones. El propósito de eliminar todas estas naciones en Canaán es por la gran idolatría que existe, y todos los ritos y todas las cosas asociadas con esa idolatría. Vayan por favor un momentito a Isaías 40. En el libro de Isaías, capítulo 40, verso 19 al 20. Bueno, vamos en 18 para un poquito de contexto. Dice Isaías 40, verso 18: ¿con qué compararéis a Elohim? ¿Qué imagen le contrapondréis? La estatua que funde el escultor y el orfebre recubre de oro, y el platero le suelda cadenillas de plata. Él es el que es muy pobre en la ofrenda, escoge un leño que no se pudra. Se busca un hábil tallador que le talle una estatua que no se mueva. ¿Sí? O sea, hablando de la idolatría, toman un leño, pedazo de madera, se lo llevan a un escultor que le hace una imagen. Entonces, ese mismo pedazo de madera que sacaron ellos mismos, vienen y entonces se le postran y lo adoran y lo... No tiene ningún sentido. Pero ese capítulo 40 de Isaías está sumamente hermoso. Les recomiendo que lo lean completo cuando tengan oportunidad. Verso 53: expulsarán al morador del país, y ustedes habitarán en ella, porque a ustedes entregué la tierra para heredarla. Heredarán la tierra por sorteo según vuestras familias. Al más numeroso aumentará su heredad, y al menos numeroso disminuirá su edad.
Donde le cayera allí el sorteo a cada uno de él será, según las tribus de vuestros padres heredarán. Pero si no expulsaren a los habitantes de la tierra delante de ustedes, entonces será que los que dejaren de ellos serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados, y oprimirán a ustedes sobre la tierra donde ustedes habitarán en ella. Entonces sucederá que tal como yo había pensado hacer a ellos, haré a ustedes. Y en el capítulo 34 comienza a hablar de la frontera, de los límites de la tierra, de los límites de la tierra. Y aquí está descrita detalladamente, pero en diferentes sitios habla también de los límites de la tierra. Y les voy a decir los sitios, los versos, por si en algún momento quieren compararlo. La primera descripción se encuentra en Génesis capítulo 15, verso 18. Génesis 15, verso 18. Luego en Éxodo 23, verso 31. Éxodo 23, verso 31. Luego aquí en Números 34. Y en el libro Deuteronomio, capítulo 2, verso 29 y capítulo 4, verso 21. Son los límites de la tierra. Y sabemos que Israel es sumamente grande, pero aún no ha sido completamente distribuida como debe ser. En algún día, cuando regrese el Mashiach. Verso 13. Entonces ordenó Moshe a los hijos de Israel diciendo, esta es la tierra que la heredarán según el sorteo que ha ordenado el Eterno para dar a las 9,5 tribus, porque ya han tomado la tribu de los hijos de Rubén según sus casas paternas, la tribu de los hijos de Gad según sus casas paternas y la media tribu de Menashe han tomado su heredad. Las 2,5 tribus tomaron su heredad allende el Jordán de frente a Jericó en la parte del este al levante. Habló el Eterno a Moshe diciendo, estos son los nombres de los hombres que harán heredar a ustedes la tierra. Y de nuevo comienzan por tribu, personas que se van a encargar. Recuerden que fue por lotería. Unos piensan que se les dio la misma cantidad de tierra a todos, pero dentro de ese pedazo, los que tenían más familia, eran más numerosos, pues se les daban porciones más grandes y los que tenían menos se daban porciones más pequeñas. Otros piensan que los terrenos como tal, principal terreno era grande para los que tenían mucho y menos para los que tenían menos, pero era a base de lotería. Sabemos que la lotería, quien da la suerte es Hashem, pero se habían escogido personas para distribuir la herencia a todas las tribus. Y dice, en el verso 29, estos son los que ha ordenado el Eterno para hacer heredar los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Capítulo 35. Habló el Eterno a Moshe en las estepas de Moab junto al Jordán de frente a Jericó, diciendo, ordena a los hijos de Israel que entreguen a los leviim de la heredad de su posesión ciudades para habitar, y ejidos para las ciudades en su alrededor entregarán a los leviim. Y serán las ciudades para que ellos las habiten, y sus ejidos serán para sus bestias, su patrimonio y todos sus animales. Los ejidos de las ciudades que entregarán a los leviín tendrán del muro de la ciudad hacia afuera 1,000 amot en derredor, y medirán afuera la ciudad hacia el lado este 2,000 amot, hacia el lado sur 2,000 amot, hasta el lado oeste 2,000 amot, y hacia el lado norte 2,000 amot, y la ciudad estará en medio. Esto será para ellos por ejido de las ciudades. Así que les toca en sí 48 ciudades, de las cuales 6 van a ser para refugio. Las ciudades que entregarán a los leviim serán 6 ciudades para refugio, las cuales darán para que huya allí el homicida involuntario, y aparte de ellas entregarán 42 ciudades, un total de 48. Todas las ciudades que entregarán a los leviim serán en total 48 ciudades, ellas con sus ejidos.
y las ciudades que serán entregadas de la posesión de los hijos de Israel, del que tuviere mucho, tomarán más, y del que tiene poco, tomarán menos. Cada uno de acuerdo con su heredad que hubieran heredado, entregará de sus ciudades a los Leviim. Y se le entrega porque recuerden que los Leviim, los Kohanim, no reciben herencia de tierra. Hashem es su herencia. Pero las tribus, cada terreno, cada heredad de cada tribu, tenían que sacar aparte ciudades para que vivan los Leviim. ¿Por qué? Porque ellos tienen familia, ellos tienen ganado, ellos también tienen que vivir, tener un lugar. Y recuerden que según estaban distribuidos los Leviim por todas las ciudades, ejercían sus funciones como levitas. O sea, cada tribu, cada lugar tenía 2 o 3 ciudades que eran para los Leviim, y tenían que haber cierta cantidad de distancia de la ciudad alrededor que les sirviera como tierra para su ganado, para sembrado, o sea, porque tienen que sostenerse, además de la ofrenda y los diezmos que recibían. Habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y les dirás: cuando ustedes pasen el Jordán hacia la tierra de Canaán, prepararán para ustedes ciudades de refugio serán para ustedes, para que huya allí un homicida que matara a una persona involuntariamente. Serán para ustedes las ciudades para refugiarse del vengador de la víctima, para que no muera el homicida hasta presentarse delante de la congregación para juicio. Aquí el vengador de sangre, el vengador del pariente, en el hebreo es Goel Hadam. Goel Hadam, que es Goel, sabemos que también significa redentor, redentor. Y aquí el Goel es el que va a tomar venganza para el homicidio accidental o el homicidio en general. Entonces, dice, verso 12: serán para ustedes las ciudades para refugiarse el vengador de la víctima, para que no muera el homicida hasta presentarse delante de la congregación para juicio. Dan a entender que tanto el homicida que lo hacía con alevosía y premeditación, y aquel que lo hacía involuntariamente, acudían a la ciudad de refugio, se hacía un juicio para asegurarse que el que llegó a refugiarse realmente fue un homicidio involuntario y no voluntario. Si se encontraba que era voluntario, ese individuo recibía la muerte capital, que era como se pagaba o se castigaba a aquel que mataba a otro. El que mataba voluntariamente pagaba con su vida. El que mataba involuntariamente, un accidente, iba a esa ciudad, se hacía un juicio, se descubre que sí, que fue involuntario, ese individuo se tiene que quedar ahí todo el tiempo, viene siendo como una prisión, lo único que no es una celda encerrado, sino que es en una ciudad, y de ahí no puede salir. Dice el verso 13: las ciudades que designarán, 6 ciudades de refugio serán para ustedes. 3 ciudades designarán allende el Jordán, y 3 ciudades designarán en la tierra de Canaán. Ciudades de refugio serán para los hijos de Israel, para el peregrino y para el residente entre ellos. Serán las 6 ciudades estas para refugio, para huir allí todo el que matara a una persona involuntariamente. Pero, entonces ahí empieza a explicar si fue adrede, el muerto fue asesinado, a ese individuo será muerto. Verso 19: el vengador de la sangre, el Goel Hadam, él matará al asesino. Cuando lo encontrare, él lo matará. Entonces, si con odio empujare, y ahí sí sigue dando ejemplos. Si fue con intención, es un asesino. El vengador de la sangre matará al asesino cuando lo encontrare. Pero si de repente fue un accidente, que no fue porque eran enemigos, que no fue porque quería matarlo, que no fue, y el homicida no era su enemigo ni buscaba su mal, verso 24, entonces juzgará la congregación entre el que hirió y el vengador de la sangre según estos juicios.
y salvará a la congregación al homicida involuntario del vengador de la sangre y lo regresará a aquel, la congregación a la ciudad de su refugio, a donde había huido hacia allí, y habitará en ella hasta que falleciere el sumo Cohen, sumo sacerdote, que fue ungido con el aceite sagrado. O sea, el que mató con intención, que es un asesino, el Goel Hadam, el vengador de sangre, lo mata. Si el que mató accidentalmente, involuntariamente, en un homicidio involuntario, tiene que huir a la ciudad de refugio, porque si no, el vengador de sangre va a vengar la muerte de su pariente. Pero cuando es involuntario, ese individuo va a esa ciudad de refugio y tiene que permanecer ahí hasta que el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, muera. Y los sabios explican que con la muerte de un sadik, de un justo, es que hay libertad al refugiado. Pero si saliera el homicida involuntario fuera del límite de la ciudad de su refugio, a donde hubiera huido allí, y lo encontrara el vengador de la sangre fuera del límite de la ciudad de su refugio, y matar el vengador de la sangre, el homicida, no tendrá el culpa por la sangre. Si el que mató accidentalmente está destinado a quedarse en la ciudad de refugio y le da con salir y lo encuentra el vengador y el vengador lo mata, está en su derecho porque se salió, no podía salirse. Y no es considerado culpable porque él está tomando venganza. Nadie mandó al que estaba refugiado a salirse. Verso 28, porque en la ciudad de su refugio deberá habitar hasta que fallezca el sumo sacerdote. Pero después que falleciera el sumo sacerdote, volverá el homicida involuntario a la tierra de su propiedad. Serán estos preceptos para ustedes por ley de justicia, para que vuestras generaciones en todas vuestras moradas. Todo el que matare a una persona conforme a testigos será matado el homicida. O sea, todos recuerden que sea homicidio con intención o involuntario, todo se hace un juicio para determinar que realmente fue accidental o que realmente fue intencional. Pero no pueden llegar a un juicio con un solo testigo, tienen que haber dos testigos. Pero de un solo testigo no se tomará su testimonio contra una persona para matarlo. No tomarán rescate por la vida de un asesino, el cual sea culpable de muerte, sino que será muerto. No puedes pagar para salirte de esa si mataste a una persona. No puede haber soborno, no puede haber compra del juicio. Lamentablemente, hoy día no sucede así. Tampoco tomarán rescate de quien había huido a la ciudad de su refugio para que vuelva a habitar en su tierra antes de que fallezca el sumo sacerdote. El que está refugiado en la ciudad de refugio tampoco puede pagarle a los jueces para que lo dejen ir. Recuerden que son leyes de justicia. Si fue intencional, muerte, no hay quien te salve. Si fue involuntario, tiene la ciudad de refugio, quédate ahí hasta que muera el sumo sacerdote y así evita que te maten. No pondrán culpabilidad en la tierra, que ustedes están sobre ella, porque la sangre pone culpa en la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino con la sangre de quien la derramó. No impurificarás a la tierra que ustedes habitan en ella, en la cual yo manifiesto mi presencia en medio de ella, porque yo el Eterno manifiesto mi presencia dentro de los hijos de Israel. O sea, como Hashem es parte del pueblo, está en medio del pueblo, y si la tierra es contaminada con sangre inocente, él no puede permanecer. Entonces, él desarrolla esta serie de leyes de justicia para que así la tierra se mantenga limpia, pura, limpia de sangre inocente, que lamentablemente eso hoy día tampoco existe. Y la venganza es de Hashem, y sabemos que la sangre del inocente es vengada.
Vayan un momentito al libro de Revelación, capítulo 10, perdón, capítulo 6. Revelación 6, 10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? El Goel Hadam, el Redentor. También vayan al Salmo 9. Salmo 9, verso 12. 9:12. Salmo 9:12 dice, porque aquel que demanda la sangre se acordó de ellos. No ha olvidado el clamor de los humildes. No ha olvidado el clamor de los humildes. El clamor de los humildes, de aquellos que inocentemente son matados, son asesinados. Así que Hashem también toma venganza. También en el Salmo 79:10. Salmo 79:10 dice, ¿por qué han de decir los gentiles dónde está su Dios? Sea conocida entre las naciones a nuestra vista la venganza de la sangre derramada de tus siervos. Sea conocida entre las naciones a nuestra vista la venganza de la sangre derramada de tus siervos. O sea, el Goel Hadam. Capítulo 36. Se acercaron los jefes de las casas paternas de la familia de los hijos de Gilad, hijo de Mahir, hijo de Menashe, de la familia de los hijos de Joseph, y hablaron delante de Moshe y delante de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, diciendo, a mi señor ha ordenado el Eterno de entregar la tierra en heredad por sorteo a los hijos de Israel. También mi señor fue ordenado por el Eterno de entregar la heredad de Zelofehad, nuestro hermano, a sus hijas. Pero si fueren para alguno de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel por esposas, entonces se disminuirá su heredad de la heredad de nuestros padres y será agregada a la heredad de la tribu a la cual ellas fueren esposas de ellos. Y del sorteo de nuestra heredad será disminuida. Y cuando llegue el Yobel para los hijos de Israel, será anexada la heredad de ellas a la heredad de la tribu a la cual ellas fueron esposas de ellos, y de la heredad de la tribu de nuestros padres será disminuida su heredad. Entonces ordenó Moshe a los hijos de Israel de acuerdo con la orden del Eterno, diciendo, correctamente la tribu de los hijos de Joseph están hablando. Esta es la palabra que ha ordenado el Eterno sobre las hijas de Zelofehad, diciendo, para quien sea bueno en sus ojos serán esposas, pero de hombres de la familia de la tribu de su padre serán esposas. Se recuerden que las hijas de Zelofehad, que eran 5, no habían hermanos varones, ellas piden que les den herencia y Hashem está de acuerdo con ellas y se les da herencia. Entonces proviene una serie de leyes de herencia. Entonces aquí los hijos de la tribu de Menashe, que es de la tribu de donde son ellas, les dicen, está bien, se les dio tierra, se les dio herencia, pero no sería justo que si ellas se casan fuera de la tribu de Menashe, significa que sus hijos van a heredar y va a pasar esa herencia a otras tribus. Que lo ideal sería que si ellas se casan, eso no suceda. Entonces Hashem le dice a Moshe, ellos tienen razón también. Por lo tanto, se le va a pedir que las mujeres que heredan se casen con varones de su misma tribu. ¿Para qué? Para que la herencia no pase a otra tribu. Verso 7. Para que no pase la heredad de los hijos de Israel de una tribu a otra tribu, sino que cada uno en la heredad de la tribu de sus padres se unirán los hijos de Israel. Y ese término unirán, ahí en el hebreo proviene de la palabra davak. Davak, que por primera vez se utiliza en Génesis 2,
Verso 24. Palabra unidos. Si van a Génesis 2, para que entiendan lo que significa la tierra y la tribu, la unión de la tierra con la tribu y la tribu con la tierra. Por eso no se pueden intercambiar entre tribus las herencias. En Génesis 2:24, si van a Génesis 2:24, dice, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá Davak a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, la relación que existe entre la tierra de Israel y las tribus es como un matrimonio, como un hombre cuando se une a su esposa que se hacen uno. La tierra y la israelita son uno. Por eso tanta pelea con la tierra, porque ustedes creen que le quieren quitar ese pedacito de chispito de tierra en el Medio Oriente por lo que representa pacto, representa herencia, representa como un matrimonio, una unión. Usted le quita la tierra al israelita, usted está matando al israelita. Usted saca al israelita de la tierra, usted está matando la tierra. No se puede hacer eso. Por eso la pelea, la gran pelea que existe. Porque dice, de nuevo, para que no pase la heredad de los hijos de Israel de una tribu a otra tribu, sino que cada uno en la heredad de la tribu de sus padres se unirán, Davak, los hijos de Israel. Cualquier hija que herede una heredad de una tribu de los hijos de Israel para alguno de la familia de la tribu de su padre será esposa, para que hereden los hijos de Israel cada uno la heredad de sus padres, para que no pase la heredad de una tribu a otra tribu, sino cada uno en su heredad se unirán, Davak, las tribus de los hijos de Israel. Verso 10, tal como lo ha ordenado el Eterno a Moshe, así hicieron las hijas de Zelofehad. Entonces fueron Mahla, Tirsa, Hogla, Milca y Noa, hijas de Zelofehad, esposas de los hijos de sus tíos. De la familia de los hijos de Menashe, hijo de Joseph, fueron esposas. Así quedó su heredad para la tribu de la familia de su padre. Estos son los preceptos y las justicias que ha ordenado el Eterno por intermedio de Moshe a los hijos de Israel en las estepas de Moab, junto al Jordán, de frente a Jericó. La unión de la tierra con el israelita son uno, por eso tanta pelea. Y con eso se termina las dos porciones, se termina el libro de Bamidbar, de números, y recuerden que siempre se dice Hazak, Hazak, venir Hasek. Seamos fortalecidos, seamos fuertes. ¿Por qué? Porque continuamos. Sé fuerte, seamos fortalecidos. Hay que continuar, esto no se queda ahí. ¿Okay? Como le había dicho, voy a presentarle un PowerPoint corto respecto al número 42. ¿Okay? Así que vamos a hablar un poquito sobre el número 42. ¿Okay? Recordándoles que Matot Masei, números 30, 2 o 31, del 36 al 13. Esta lámina lo que le enseña a ustedes todas las jornadas del pueblo de Israel. Recuerden que fueron 42, desde que salieron de Egipto, toda la vuelta que dan, talalín, lalán. Y aunque siempre presentan al Sinaí aquí en la península, yo pienso que es aquí, que es donde estaba Madián. Y muchas personas piensan también que al lado de acá. Aquí esta ilustración muestra la distribución de las 12 tribus en la tierra de Canaán, que es Israel. Si ustedes ven, pues Judá y Simeón eran los que más terreno tenían. Y luego siguen todos los demás con parte de Manasés, Gad y Rubén al este del Jordán. O sea que ellos dejaron su herencia en sí en la tierra. Esto es lo que se conoce más bien
lo que era Canaán, lo que es Israel y lo que queda al este. Básicamente ellos prefirieron este lado y no el lado que había sido para heredar. Y vemos Edom, Moab, Amón. Recuerden que ellos pelearon con los reyes de Amón y de Moab, excepto Edom, porque son familia, parientes. Y con respecto a las ciudades que le dieron a los levitas, aquí esta lámina lo que les muestra a ustedes la cantidad de ciudades que las tribus les dieron. Por ejemplo, por ser Judá y Simeón los más grandes, el terreno más grande, ellos dieron 9 ciudades. Luego tenemos Benjamín dio 4, Dan dio 4, Efraín dio 4, media de Menashe dio 2, Isaacar dio 4, Zebulón dio 4, Gad dio 4, Rubén dio 4, la otra mitad de Menashe dio 2, Estalí 3 y Asher dio 4. Y aquí en esta leyenda lo que les deja saber es que básicamente al sur era que estaban todos los sacerdotes descendientes de Aarón. En el lado sur, que recuerden que es donde está Judá, que es donde va a estar el templo. Por lo tanto, la mayoría o casi todos los sacerdotes descendientes de Aarón estaban al sur. Mientras que los otros coatitas, los de Gersón y Merari, se encontraban en estos otros lugares. Aquí están los coatitas y luego Gersón, o sea que básicamente quedaban más al norte o al norte de donde estaban los descendientes de Aarón. Y estas son las ciudades de refugio. Recuerden que habían 3 al lado este del Jordán, en el Golán, Ramot y Beser, y al lado oeste del Jordán, en Kedesh, Shekem y Hebrón. ¿Okay? Más o menos estaban equidistantes para que cualquier que tenía que refugiarse tenía lugar donde estar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué 42 jornadas? Los secretos del 42. Es interesante que pasan 40 años en el desierto o Bamidbar y lo relacionan con las 40 semanas de embarazo. La gematria de Bamidbar, o sea, el valor numérico de la palabra Bamidbar, recuerden que esto es en el hebreo, no es en español, ni inglés, ni no. Es 248, que da la causalidad que también es la gematria de la palabra regem. Y la palabra regem es lo que se traduce como matriz o el vientre y también representa misericordia. Por lo tanto, si las 40 años en el desierto es comparado a 40 semanas de embarazo, la gematria de Bamidbar es 248 y la gematria de matriz o vientre donde un niño se forma y crece también es Regem 248. El cuerpo tiene 248 partes, de la cual 206 son huesos, aunque cuando nace un bebito tiene 270. Recuerden que hay huesos en el recién nacido que están separados porque según va creciendo el niño, necesita espacio, sobre todo en la cabeza, necesita espacio para que ese cerebro vaya creciendo. Si el cerebro, si el hueso del cráneo cierran antes, ese bebé va a tener una cabeza muy pequeña y su cerebro no va a tener el espacio para crecer. Por lo tanto, cuando uno nace, uno tenía 270 huesos en total y según uno va creciendo y madura el cuerpo y los huesos, termina con 206. Más 42 órganos nos da un total de 248. De nuevo, 40 años en el desierto, 40 semanas de embarazo. Los 42 órganos se pueden relacionar con las 42 jornadas más los 206 huesos que nos dan además de la gematria de Bamidbar. Resulta que 206 es la gematria de Dabar y Dabar es palabra o cosa, pero también Dabar es la raíz de Bamidbar. Así que vemos que todos estos números están relacionados de embarazo, la formación de huesos, de órganos, las jornadas.
En otras palabras, su palabra en nuestro cuerpo, en nuestras jornadas. Necesitamos su palabra en nuestro cuerpo, en nuestras jornadas. Pero resulta que 40 semanas de embarazo realmente son 42, porque hay que añadirle a los 40 días, perdón, las 40 semanas, los 14 días, que son 2 semanas desde la última menstruación. Usualmente hay 2 semanas de la última menstruación que la mujer en esas 2 semanas es que queda embarazada porque es el tiempo que está ovulando. Por lo tanto, a las 40 semanas hay que añadirle 2 y ahí no está las 42 semanas comparativo con los 42 jornadas del pueblo de Israel en los 40 años en el desierto. Bamidbar es el tiempo de gestación de Israel para oficialmente nacer como nación. El 40, la letra Mem. El número 40 es la gematria, el valor numérico de la letra Mem. Y la Mem representa aguas, que también representa naciones y representa caos. El 2 de 42 representa división, casa. Así que por medio del desierto, que es un caos, son divididos, separados de las demás naciones, su casa es distinta. O sea, es en el desierto que Israel madura, se forma. Y no tan solo eso, queda dividido de las demás naciones. Recuerden las profecías de Bilam, que es separado, no es igual que las demás naciones. También vemos el 42, 7 por 6, donde Hashem representado por el 7 y el hombre o la humanidad o Israel representado por el 6. Interesante que Job 19, 26 dice, en mi carne, en mis huesos, en mis partes, en mis órganos, he de ver a Elohim. ¿Y qué relación tiene el 42 con Yom Kippur? 42 jornadas representan las 42 etapas de la vida. Jornada del alma desde la concepción del individuo, o sea, desde que uno está concebido en el vientre, en el régimen de nuestras madres, hasta el día en que morimos. Los sabios dicen que pasamos por 42 etapas o jornadas nuestra alma. Y Yom Kippur es la finalidad del proceso de Teshuvah. O sea, todo el año de que empezamos con Pesach hasta que llegamos a Yom Kippur son unas jornadas que finalizan con Yom Kippur, que es el proceso de Teshuvah. Por ende, es un paralelo del proceso personal de reflexión y retorno a Hashem. En Yom Kippur, el sumo sacerdote hace el servicio en 42 pasos. Salida de Egipto a la tierra prometida, Misraim, que es lo que traducimos como Egipto. Misraim también significa constricción, limitación. Las 42 jornadas con sus retos, conflictos, buscando trascender lo material para alcanzar lo divino, es la esencia de Yom Kippur, donde el individuo pasa de muerte a vida por medio del perdón y un nuevo comienzo. Queda purificado, elevado espiritualmente, restaurando así el espacio sagrado. Porque recuerden que el propósito de Yom Kippur es limpiarlo todo. No tan solo se limpia el espacio sagrado del tabernáculo, del templo, también nosotros somos purificados, somos limpiados a recibir perdón cuando hay un arrepentimiento sincero que es Teshuvah. Los 42 pasos de Yom Kippur es un ascender y descender, reflejando las jornadas en el desierto, con el fin de alcanzar el Kodesh HaKodashim y conectarse con la Shekinah. Recuerden que el propósito de Yom Kippur es que el sumo sacerdote entre al lugar santo una vez al año. El pueblo está 42 jornadas, 40 años desde que salen de Egipto hasta que llegan a Israel, a donde está la Shekinah, a donde está el templo, a donde está el monte santo, donde está el lugar que Hashem ha escogido para su nombre. Interesante también que 42 jornadas durante los sabios asocian la oración del Ana Bekoach. El Ana Bekoach
es una oración que contiene el nombre divino, que consiste de 42 nombres en total. Que sabemos que los sabios hablan de 42 nombres divinos y de 72 nombres. Pero en el Anabecoa hay 42 y asocian esta oración con las 42 jornadas, que corresponde también en Yom Kippur las 10 veces que el sumo sacerdote proclama el nombre de Hashem, donde lo terrenal se conecta con lo celestial. O sea, todo el propósito de estas 42 jornadas de Israel fue salir de ese caparazón, de tratar de sacar a Egipto de ellos para poder entrar a la tierra de su herencia, a la tierra donde Hashem ha colocado su nombre. Entonces, para llegar hasta ahí, hay altas y bajas, buenas y malas. Lógico, muchos no llegaron, pero otros sí. Entonces, el propósito nuestro, cuando estamos celebrando las festividades, cuando estamos celebrando desde Pesach hasta Yom Kippur, es una jornada que consiste en que nosotros entendamos que tenemos que ser redimidos, que tenemos que ser renovados, que tenemos que llegar a un arrepentimiento total, una teshuva genuina para ser limpiados, purificados para pasar de muerte a vida y así mantenernos en el espacio sagrado de Hashem, donde Él está presente con nosotros. O sea, es un madurar. Todas estas jornadas es un madurar, un crecer, un proceso, un llegar. Entonces, Yom Kippur en ese sentido, cuando el sumo sacerdote está todo el santo día, de arriba a abajo, entra y sale, hace y deshace, es representando todas esas jornadas que como el pueblo de Israel tuvo que pasar, también cada uno de nosotros tenemos que pasar. Porque el propósito es llegar al Kodesh HaKodashim, llegar a la presencia misma de Hashem, poder acercarnos a Él. Entonces, todos estos pasos, incluyendo el tiempo de los 40 semanas de embarazo, que es donde una semilla crece, se madura y sale ese fruto que es vida. Por lo tanto, todo está relacionado tanto en nuestro cuerpo como en los Moedim, en los tiempos asignados de Hashem, en sus festividades y por lo que pasó el pueblo de Israel, que también nosotros tenemos que pasar por eso. Y esta es la oración del Anabecoa, que son los 42 nombres. También esta oración está puesta en cántico, es muy hermoso. Que si usted se lo aprende, pues usted estaría declarando los 42 nombres de Hashem. Y aquí les tengo todos los versos que mencioné esta noche, para si usted en algún momento quiere regresar y estudiarlos, verificarlos. Ahí los tienen toditos. Y de nuevo, Hazak, Hazak, venid Hazek, sé fuerte, seamos fortalecidos. Aún nos queda un libro más de la Torá. Y recordándoles que todas estas formas tienen ustedes para comunicarse conmigo, dejar mensajes, comentarios en Facebook bajo Yeshua Ner Tamid, nuestro correo electrónico yeshuanertamid119@yahoo.com, nuestro teléfono también en WhatsApp, nuestra página electrónica que también puede tener acceso, ahí tenemos información, actividades, calendario, todo lo que hacemos durante el mes. Y también en Telegram tenemos dos grupos, el de YNT Talmidim es para comunicarnos y luego está el de discipulado, que es donde están recursos que usted puede descargar y tenerlo para su uso personal, o si lo quieren compartir con su congregación también lo pueden hacer, para que así si vuelven y ven los videos, pues entonces tienen para seguir y estudiar